jueves, bienvenidos a Ecosistema Startups. Como siempre, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en la última semana, en los últimos 7 días desde hoy jueves. Y ha sido una semana muy movidita en muchos sentidos. Primero, porque, como sabéis, aquí hablamos mucho de rondas de financiación. Ha sido una semana con mucho movimiento en este sentido y ha habido más de 10 rondas en startups españolas, una docena de rondas que en total han levantado 65 millones de euros en apenas estos 7 días, como decimos, así que mucho movimiento de la parte inversora y en la parte de la captación de fondos. Y también hemos dejado atrás esta semana el South Summit y vamos a hacer un repaso de cómo ha sido el evento, cuáles son las principales conclusiones de ese encuentro de startups y también hemos conocido algunos de los protagonistas que han estado ahí, que se han llevado algunos premios y nos hemos adentrado a ver esos proyectos y qué es lo que ha ocurrido en ese evento de startups, el principal que se celebra en el sur de Europa. Así que, como os digo, vamos a ver ese movimiento de financiación que ha habido en esta semana. Como os digo, ha habido más de una decena de rondas que se han levantado desde los 500.000 euros, desde el medio millón de euros hasta los 20 millones de euros y generalmente se ha tratado de rondas de entre 1 millón y 2 millones de euros. Por eso, al tratarse de tantas rondas, vamos a hablar de una en concreto, que es la de Spotahome. Spotahome es, digamos, una alternativa a Airbnb y ahora os cuento. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Pues la vamos a destacar porque ha levantado 20 millones de euros, bueno, más bien ha completado una ronda que también ahora entramos en detalle y hemos seleccionado esta ronda en concreto porque es la de mayor envergadura y porque también el modelo de negocio es muy interesante, así que nos vamos a adentrar en ella. Como os decía, Spotahome es una alternativa a Airbnb y es una alternativa precisamente porque la compañía alquila ya sean pisos, habitaciones, apartamentos, pero de media y larga duración, es decir, a partir de los 30 días. Y esta compañía, esta startup, surge porque 4 amigos que se dedican a viajar por el extranjero detectan hace años ya, en torno a 2014, las dificultades que supone encontrar este tipo de alquileres de larga estancia en webs que en ese momento se habían quedado anticuadas y en portales de anuncios que tampoco facilitaban ese encuentro y esa búsqueda de pisos. Así que fundan esta compañía porque dicen que su objetivo es que alquilar una estancia, en este caso para larga duración a partir de los 30 días, tiene que ser tan fácil como comprar por internet. Así que de ahí surge Spotahome, que además tiene unas cifras bastante importantes, tiene 120.000 alquileres, 13.000 propietarios activos y la mayoría de esas viviendas están verificadas. Y os digo esto porque, como os comentaba, que querían simplificar ese proceso de alquiler de vivienda, apartamentos, pisos, lo que hacen en la mayoría de los casos es que esos inmuebles te los enseñan tanto en los planos de la casa como en vídeo, como en imágenes, de forma que te puedas hacer, vamos, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? De forma que te puedas hacer una idea de cómo es el sitio en el que vas a estar, el sitio en el que pretendes ocupar, sin tener que desplazarte, como si te dicen los fundadores, los creadores de Spotahome, como si te teletransportaras a ese apartamento y al barrio incluso, porque también hay imágenes del entorno y de la zona, sin tener que ir allí y poder seleccionar tu vivienda. Lo que os decía, ¿no? Que sea algo tan fácil como comprar online, que es un proceso que está muy interiorizado. Entonces, esta compañía ha completado una ronda de 20 millones de euros, que es lo que os comentaba. Al final ha completado, que es decir, que no la ha levantado como tal, porque es una ronda que ha tenido 2 fases. Esta startup, durante la pandemia, levantó la primera parte del capital de esos 20 millones, aunque no han especificado qué parte levantó en cada fase, tampoco es del todo relevante. Y durante la pandemia, claro, imaginaos este sector de alquiler de vivienda, es un sector que directamente se quedó sin actividad. Todo este tipo de compañías de alquiler, ya sea vacacional, de vivienda, de estancias más largas, al estar en cuarentena se quedaron sin actividad directamente, ¿no? Pasas de tener actividad a no tener nada, un cambio así de drástico. Entonces, durante la pandemia levantan esa primera ronda y la utilizan pues, para mantenerse a flote, básicamente,
y para poder seguir con su negocio sin hundirse, ¿no? Para tener un apoyo para seguir con la empresa durante esos meses de parón total. Y bueno, pues tenemos esa primera fase en la que la compañía también aprovecha, quizás no sea la palabra, ¿no? Pero tiene que hacer una reestructuración por las circunstancias y tiene que despedir a bastantes de sus empleados. Tenía 300 antes de la pandemia y luego se queda en una cifra de en torno al centenar, 120 aproximadamente. Así que es un momento de reestructuración total. En esa ronda, algunos de los inversores son, por ejemplo, 14W, que es un capital riesgo estadounidense, o Kleiner Partners, que también es otro capital riesgo estadounidense. Ahora, de esos 20 millones levantados, como os contaba, al final se cierran esos 20 millones. La ronda la lidera 14W, ese capital riesgo. En cada etapa es una de las firmas de capital riesgo la que lidera la ronda. En este caso, 14W, entonces ya con esta entrada de capital consiguen no solo superar la pandemia, ese año malo del que partían, sino que además en el tercer trimestre de 2021 consiguen entrar en rentabilidad, mejor dicho, ¿no? Tienen ese break-even, ese momento en el que consiguen tener más entrada de dinero que salidas y dejar atrás esas pérdidas. A partir de ahora, pues sí que esperan tener unas transacciones importantes, quieren cerrar el año en 150 millones por volumen de transacciones y el año que viene duplicarlo. Unos objetivos bastante ambiciosos, pero veremos si lo logran con ese apoyo de los inversores y con ese respaldo de capital que tienen detrás. Es cierto que es un dato curioso que son sus propios socios los que acuden a las rondas, es decir, sí confían en la compañía, sí confían en el modelo de negocio y les van respaldando a lo largo del proceso de las rondas, tanto en ese momento complicado durante el coronavirus y también ahora que han conseguido ese break-even y alcanzar la rentabilidad. Así que un negocio muy interesante también por ser un alquiler de larga estancia y también, quiero decir que es un nicho muy concreto. Y también el hecho de que esté tan digitalizado, que también es lo suyo, lógicamente, pero que puedas acceder a la vivienda y visitarla desde tu casa, desde el lugar en el que estés, gracias a toda esa información de la que acompaña la plataforma. Así que nos quedamos con esta ronda, de las que os cuento que ha habido una docena de startups, pero esta ha sido la más importante, la que se ha cerrado con mayor capital, así que había que hablar de este negocio, cómo no. También os comentaba que ha sido una semana movidita en estos 7 últimos días, no solo por la cantidad de fondos levantados, 65 millones aproximadamente, sino porque tenemos esa resaca del South Summit, 3 días de encuentro de startups, uno de los mayores eventos en el sur de Europa en este ecosistema. Y por supuesto, pues hemos estado allí, hemos hablado con todos los protagonistas y tenemos algunas de las conclusiones. Una de ellas, la primera, pues es la maduración del ecosistema. Como sabéis, esa profesionalización, startups cada vez más maduras, con más recursos, en las que ha habido un progreso y un avance que además se ha traducido en una mayor liquidez. Han entrado muchísimos más fondos en startups, se ha invertido muchísimo más. De hecho, en relación al año anterior, se ha triplicado la inversión en emergentes y todavía no hemos cerrado el año. Es decir, en lo que llevamos de año todavía nos queda un trimestre, ya se ha triplicado. Es decir, que el ecosistema ha madurado, hay muchísima más inversión, cada vez el ecosistema adquiere más dimensión y hay proyectos muy interesantes. También hemos hablado en South Summit, hemos aprovechado para hablar con Paloma Castellano, que es la directora de Guaira Madrid. A ella le hemos preguntado cómo ve, le hemos preguntado por el evento, cómo ve el tejido startupero español y cómo ve ese ecosistema. Así que también hemos querido preguntarle cómo ves el ecosistema, ha madurado, no, qué se está haciendo, en qué punto estamos. Vamos a ver lo que nos contestaba.
no estaba tan profesionalizado como está ahora. Entonces ha habido una evolución del perfil de profesional que trabaja en startups. Ha habido empresas que han ido creciendo y abriendo camino, y eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y ahora cada vez hay más fondos, hay muchísima liquidez en mercado, que también es otro de los factores, hay más rondas de inversión porque hay más liquidez en mercado. Y de hecho ahora puede ser incluso que haya mayor liquidez que proyectos, ¿eh? O sea, estamos en ese momento, ¿no? Y por eso vemos también que los precios suben. Como dice, hay una maduración importante del ecosistema y también incluso lo que llama la atención es que incluso hay más liquidez que proyectos, o sea que hay fondos y hay inversores que están buscando a esos emprendedores para entrar en el capital riesgo, así que aviso a navegantes. Otra de las conclusiones que hemos tenido en el South Summit, otro de los puntos en los que se ha puesto el foco en las scale-ups, hemos hablado aquí de ellas, las define precisamente Wayra como esas startups que ya facturan más de 1 millón e incluso las que han recibido rondas por ese importe. Son emergentes a las que les cuesta recibir financiación, les cuesta un poquito más que las que acaban de empezar y las que tienen menos métricas, porque en España el ecosistema se centra más precisamente en las fases iniciales, pero sin embargo en esta edición del South Summit, ya que el ecosistema ha crecido, han dicho, oye, atención a las scale-ups, también son atractivas porque ya tienen métricas para los inversores para que entren y porque son proyectos que se están validando y además aportan al empleo nacional. Según Wayra, aportan entre 8.800 empleos directos, puestos de trabajo directos, estas scale-ups, y más de 285.000 empleos indirectos. O sea que también se ha hablado mucho de las scale-ups, es decir, las startups que ya están en una fase de desarrollo y una fase de crecimiento en la que esos proyectos funcionan o empiezan a funcionar. Así que vamos a estar también muy pendientes de ese pequeño segmento dentro del ecosistema. También, por supuesto, pues se ha hablado muchísimo de sostenibilidad porque en general, en muchísimos sectores, en muchísimos ámbitos y a lo largo del año ha sido un tema clave. ¿Y cuál es la conclusión del South Summit? No que las empresas tengan un apartado de sostenibilidad, sino que las startups integren la sostenibilidad dentro de su modelo de negocio, dentro de lo que es directamente su ADN. Se ha hablado mucho, también se ha premiado este tipo de emergentes que ya integran la sostenibilidad dentro de sus procesos y no como algo aparte, no como un apartado y algo extra o accesorio, sino como algo estructural dentro de la compañía, una idea muy interesante y si te pones a emprender, pues ya que estamos, ¿no? Y en el momento en el que estamos ya pues intentemos que esa startup sea sostenible. Así que son algunas de las conclusiones. Más maduración, liquidez en el mercado, miramos también a la importancia de las scale-ups y cómo redundan en el empleo y por supuesto ese factor de sostenibilidad. Pero el South Summit no solo nos ha servido para sacar esas conclusiones de tendencias o de lo que está ocurriendo en el ecosistema, sino que también nos ha dado para hablar con protagonistas. Como sabéis, en South Summit hay muchísimos proyectos, hay muchísimas startups y nos hemos fijado en las ganadoras de algunas verticales, porque en cada segmento, por ejemplo, pues e-commerce, salud, finanzas, la convocatoria destaca algunos de esos proyectos. En este caso, nos hemos fijado en el de ciudades inteligentes y movilidad. En esta vertical ha sido reconocida una startup malagueña que se llama Logístico. Es una empresa muy interesante porque gestionan la última milla, es decir, esa última fase de entrega dentro de lo que es todo el proceso del e-commerce, de la logística, de la distribución, de los retailers. La última milla que es la fase crítica ahora mismo y el reto al que se enfrenta este sector precisamente. Así que esta startup aborda ese problema con un software que proporciona a sus clientes, con un software as a service para eficientar toda esa parte de repartos y toda la cadena que supone, ¿no? Vamos a conocer un poquito más la empresa y ahora os cuento otros detalles porque hemos hablado con uno de sus cofundadores, le hemos entrevistado, así que vamos a ver algunas de las cosas que nos cuentan, en qué punto están, por qué merecen ese reconocimiento
del South Summit y qué planes tienen también, por ejemplo, en cuanto a financiación. El ADN de Logístico es básicamente tomar parte activa, ¿no? Ser parte activa con nuestros clientes de todo este cambio de paradigma que está siendo la última milla, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Y la Unión Europea está poniendo mucho foco en ello, de que las entregas tienen que ser más sostenibles, de que el centro de las ciudades tiene que convertirse en un hábitat más humano, por así decirlo, y ahí Logístico está ayudando a eficientar y digitalizar todo ese proceso. Ahora uno de los focos principales es esa sostenibilidad que comentábamos, es decir, que las entregas se hagan de una manera eficiente, no haya papel, no haya kilómetros improductivos que se realizan, eliminar esas entregas fallidas cuando el consumidor no está y de ahí están naciendo un montón de alternativas, ¿no? Estamos, por ejemplo, trabajando en un hub en Valencia, ¿no? En un hub de última milla, en el que se reciben todos los pedidos de una manera unidireccional y de ahí ya salen en vehículos sostenibles. Nosotros vamos a abrir ahora una ronda de financiación, lo que sí que tenemos es un lead investor, que es GoHub, ¿no? Es el Venture Capital de Global Omnium, y por ahí la verdad que en los próximos meses queremos abrir ronda de cara sobre todo a seguir contratando talento, ¿no? Gente de verdad que venga a aportar y que tenga experiencia en el sector y de terminar de definir la estrategia para en el 2023, una vez consolidemos en España, poder crecer internacionalmente. La ronda va a ser en torno a unos 650.000 euros y nuestro lead investor ya ha asegurado unos 150.000. Y ahí estamos buscando un business angel grande que sea capaz de ayudarnos a penetrar en distintos nichos de mercado o un fondo de inversión que nos ayude con el crecimiento. Contaba David Montesinos, cofundador de la startup, cofundador de Logístico. Interesante, ¿por qué merecen ese reconocimiento? Pues su propuesta de valor, en la que se dan cuenta los tres emprendedores, los tres fundadores de Logístico, que hay un problema en la distribución. Las empresas tienen todavía problemas, pese a lo desarrollado que está el e-commerce, en la organización y en la distribución de esa cadena de entregas. Y con ese problema tan puntual dicen, vale, aquí hay un hueco en el mercado, hay un nicho que podemos cubrir, empiezan en Málaga y luego siguen por el resto de España, donde tienen el resto de clientes, y así surge, ¿no? Para evitar toda esa parte tediosa en los albaranes, el papeleo y las entregas, que esté organizado en un software, que ese software además sea modular para que pueda adaptarse a cada negocio. Ellos nos decían, no es lo mismo las entregas que hacemos pues, con un distribuidor que está en Mercamadrid, que hacemos con una farmacia de barrio, así que nuestro software lo podemos modular y lo podemos personalizar perfectamente a cada una de las compañías que son nuestro cliente. Después les cobramos por la cantidad de servicios que tengan al mes, es decir, el volumen que hayan entregado y que hayan distribuido. Su cifra de negocio actual que han compartido son 150.000 servicios al mes, que es el volumen que están gestionando ahora. Y bueno, es una empresa que es interesante porque está precisamente aportando una solución que se integra en los cambios de hábito de las personas, ¿no? En ese e-commerce que cada vez va creciendo más, lo comentábamos en uno de estos programas, cómo ha pasado de ser el 10º sector en cuanto a startups, ha pasado al 5º, y están aportando una solución en ese cambio de lo que es el comercio, por supuesto con ese impulso del comercio online. Y como dicen, pues que no haya kilómetros improductivos, que no se hagan kilómetros de más, evitar a su vez con ello los retrasos en las entregas o ir a entregar un paquete o cualquier producto cuando no está la persona, y por supuesto todo ello redundando en la sostenibilidad, si puede ser hacerlo con vehículos que no contaminen, que no generen emisiones. Y además, otra de las tendencias en esa última milla es cómo la mayoría de los pedidos llegan a un hub o llegan a un centro de distribución y desde ahí ya se haría el reparto de última milla. Así que hemos visto ese proyecto de Logístico, merecedora de ese reconocimiento en la categoría de movilidad y ciudades inteligentes. Nos han dicho que están en pleno proceso de buscar financiación, así que también les seguiremos para ver si la consiguen, para qué la usan y probablemente
cómo sigue creciendo esta startup tan interesante. Y hasta aquí dejamos Ecosistema Startup, hasta el próximo jueves.